en este momento. Quiero darte gracias por este lugar, por este hogar, y rogarte, Señor, que así como estamos puedas hablar con nosotros. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Pensamos en misiones, pensamos en evangelizar a los perdidos. Vine varias veces a Liberia, pero la primera vez que vine fue en el año 2000. Y era un pueblito, hoy es una ciudad que tiene todo. Salir a la noche en Liberia no encontrábamos nada, hoy encuentro todo. Pero al encontrar todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque así como encuentro lugares para comer, también encuentro lugares que se corrompen el triple de como era antes. ¿Verdad que sí? Claro, porque el mundo se fue haciendo así. Entonces, Liberia ya no es el pueblo que yo conocí hace 23 años. Liberia es una ciudad, como cualquier otra, con las desventajas de mucho turismo. La ventaja del turismo es que trae dinero, la desventaja es que trae cosas inmorales. Pero lo necesitamos. Y nosotros fuimos puestos aquí para marcar la diferencia. Si cada persona que pasa por Liberia se encuentra con Cristo, yo creo que cuando miras el mapa y ves la cantidad de personas que vienen a vacacionar aquí, si cada persona podría llevarse algo, se tiene que llevar a Cristo. Y no lo va a hacer si nosotros no compartimos en el Evangelio. Entonces, permítame que le empiece preguntando y no me lo conteste. ¿Qué tiene guardado? Porque todos los que estamos acá seguramente hemos recibido a Jesús como Salvador. Le hemos cantado más de una vez diciendo, Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece. Pero ¿qué tiene guardado? Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 5. Y hay una frase que es muy interesante. En Lucas capítulo 5 estaban los discípulos y dice, aconteció que estando Jesús junto al lado de Gesenaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron las barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca se había hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob, de Juan, el hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo, no temas, desde ahora te haré ¿qué? Pescador de hombres. Y cuando le trajeron a tierra y las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Acá vemos una decisión tomada por emoción. Dejamos todo y te seguimos. Ahora, Pedro no era un pescador que usaba la cañita, era un profesional de la pesca. A veces tenemos un mal entendimiento de quiénes son los discípulos y los pescadores. Pero, ¿qué les impactó a ellos? Bueno, yo tengo la convicción de que los discípulos no conocieron al Señor hasta después de la resurrección. Y usted puede ver todo el trayecto en el libro de los Hechos, cómo le llamaban Jesús y después le llaman Señor Jesucristo. Pero acá estaban emocionados porque, claro, Señor, no pescamos nada. Echen la red. Ya habían escuchado del Señor, habían convivido con el Señor y hasta estaban obedeciendo al Señor. Pero tantos peces, y entraron en temor porque veían un milagro. Y saben que la mayoría de nosotros estamos tan acostumbrados al milagro que no valoramos un milagro. Fulano se sanó. ¿Cómo si estaba muriendo? Se sanó. Es que nació un bebé. Sí, es un milagro. La mujer puede dar a luz una criatura. Milagro es todo aquello que yo no puedo explicar. Y yo no puedo explicar cómo nace un bebé, cómo sale el sol todos los días. Hay cosas que no puedo explicar. Puedo tener diferentes teorías. Pero ante el milagro, usted mira el pasaje y los discípulos estaban
tan nerviosos que Jesús le dice, vayan mar adentro, en tu palabra echaré la red. ¿Nunca le pasó que usted dijo, sí Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece? ¿Nunca estuvo tal vez en un campamento, en una reunión, en un momento de emoción, donde usted pensó que le estaba dedicando su vida a Dios? Sin embargo, estos discípulos, los vamos a ver después, haciendo lo que no tenían que hacer, porque se habían guardado algo. Pero cuando pensamos en un discípulo es un aprendiz. Un aprendiz, la connotación de la palabra discípulo es un aprendiz que se esfuerza siguiendo al maestro. ¿Quién es el maestro? Cristo. Pero cuando pensamos en discípulos no solamente pensamos en los discípulos de Jesús. ¿Quiénes tenían discípulos? Antes. Olvídense por un minuto del Señor Jesús. ¿Quién tenía discípulos? Los fariseos tenían discípulos. Antes, los sacerdotes. Cualquier religión tiene discípulos. De hecho, cuando vamos al Seguro Social, vemos a un médico un poquito más viejo y gente que le sigue atrás. ¿Quiénes son? Son los discípulos. Son los discípulos del doctor que le está transmitiendo su conocimiento. Entonces el discipulado es transferir vida. Y lo que Jesús hizo 24/7 fue transferir vida. Ahora, vaya conmigo a la Gran Comisión, Mateo capítulo 28. Y a veces no sé si decir la Gran Comisión o la eterna omisión, porque omitimos todo lo que leemos. Mateo capítulo 28. Jesús se acercó, versículo 18, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en una paráfrasis dice, Jesús se acercó y habló con sus discípulos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y empiecen a hacer, continúen haciendo discípulos a todas las naciones, mientras los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer el mandato de Dios. ¿Por qué la paráfrasis lo muestra diferente? Porque el hacer discípulos no es hago un discípulo y está hecho. Yo coloqué algo sobre la mesa, ahí quedó colocado. Pero eso es fijo. A veces pensamos, hago un discípulo. No es una fábrica, porque nosotros no somos fabricantes, somos los distribuidores en la obra de Dios. Así que hago un discípulo transfiriendo vida, este discípulo toma a otra persona y le hace discípulo, y así empieza la reproducción. Ahora, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que llama a las personas a ser discípulos? El Maestro. En nuestro caso es el Señor. Si usted toma Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, va a ver la orden de hacer discípulos en todo momento, en todo lugar, en todas las naciones. Y si mira conmigo el pasaje, hay una palabra que es dominante. ¿Cuál es? Fíjense conmigo el pasaje. Que si usted la quita, pierde todo el sentido. No, más. Algo más chiquita es la palabra. Desde el 18 al 20. ¿Qué es lo que tiene Jesús? Toda la autoridad. ¿Qué más? ¿Dónde aparece la palabra todo otra vez? Toda potestad. Todas las naciones. ¿Dónde más? ¿Que guarden qué? Todas las cosas. Y es la promesa. Si usted quita esa palabra, pierde el sentido. Pero en todo lugar, en todo momento, en todas las naciones, yo necesito hacer discípulos, porque el hacer discípulos, si hoy tenemos una iglesia aquí es porque alguien tomó la iniciativa. Pero si nosotros estamos aquí, es porque un día alguien tomó la iniciativa en guiarnos a nosotros. Y si vamos siguiendo la línea de tiempo, alguien un día le habló hasta que llegó Pablo, llegó Timoteo, y la línea fue caminando.
porque el discipulado es un estilo de vida. Ahora hay una promesa maravillosa y abrumadora. Dice, todos los días, todo lugar, en todas las naciones. ¿Y saben que yo puedo hacer discípulos a todas las naciones? ¿Cómo? Y yo pensaba mucho cuando el pastor me invitó a Liberia. Dije, wow, es un lugar donde viene todo tipo de nacionalidades. Así que una persona que yo alcance para Cristo, hoy no tengo límite. Porque a través de las redes sociales, a través del Zoom o de lo que usen, yo puedo invertir mi vida en la vida de otra persona y tener un discípulo. Pero claro, la responsabilidad empieza en Jerusalén, o sea, en Liberia. Ahora, dice que el Señor va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y acá es una increíble promesa. ¿Por qué? Porque no está todos los días conmigo. Está todos los días en mí. Y hay una gran diferencia. La diferencia es que yo tengo a alguien al lado. Tengo al Señor todos los días al lado. Pero una vez que soy salvo, tengo al Señor todos los días conmigo. Un día no muy lejano. Nosotros no vamos a ver el fin del mundo. Vamos a experimentar el rapto de la iglesia. El Señor Jesús viene, se lleva a su iglesia. Y esta promesa ya no tiene sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque se acabó la posibilidad de predicar. Entonces piensa en cada persona que va mirando por la calle, cruzando cerca suyo, que la tiene alrededor. ¿Ya escuchó de Jesús? Es que dejándole todo le seguimos. Cuando los discípulos dice dejándole todo le siguieron, en otro pasaje dice que dejaron a sus padres, dejaron sus barcos, dejaron todo, dejaron todas sus emociones, dejaron su seguridad económica y le siguieron. Y está bien. Pero lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Y veo chicos jóvenes, ¿dónde van a estar dentro de 5, 10 o 15 años? Yo me río ahora porque hace 30 años atrás, un día como hoy, hubiera estado en la iglesia a la mañana y a la tarde buscando personas y conociendo la zona. Y hoy, un poquito más, con más años, y hace calor, mejor duermo un ratito la siesta. El cuerpo se va gastando, pero ustedes tienen todo el potencial y tienen la autoridad de Dios. Ahora, cuando pensamos en la palabra discípulo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en griego es la palabra matetes y se traduce de dos maneras, de varias maneras, de hecho de 3 maneras. Por tanto, sean aprendices que se esfuercen, pero ojo, no usen su fuerza. ¿Cómo? Sí, me tengo que esforzar, pero no usar mi fuerza. Entonces, ¿cómo me esfuerzo? En la gracia de Dios. Porque toda potestad me es dada, dice el Señor, y entonces Él me la da. ¿Qué me da? Sus fuerzas. Él da fuerzas al que no tiene ninguno. Y yo puedo hacer la obra de Dios a la manera de Dios, esforzándome en la gracia de Dios. Yo puse una frase en el libro, que la repito siempre. Todos nosotros, un día, alguien nos habló de Jesús. Así que todos tenemos un Pablo. ¿Quién es tu Pablo? La persona que te guió a Cristo, que invierte tiempo, la persona que te está siguiendo. Ahora, todos tenemos un Pablo, pero definitivamente todos debemos tener un Timoteo. Si yo no tengo una persona que guío a Cristo y la hago crecer, no hay reproducción. Y todos nosotros tenemos que tener al lado un Bernabé, alguien que en el momento difícil nos levanta. Así que todos tenemos un Pablo, un Timoteo y un Bernabé. Se dieron cuenta que hoy, no me acuerdo en este momento el nombre, pero es una patología en psicología, las personas cambian. En lugar de tener hijos, ¿qué quieren tener? Y lo dijeron ustedes, no yo. ¿Cierto? ¿Y cómo le llaman a las mascotas? Hijos. Y le hacen fiesta de cumpleaños y demás. ¿Saben que no nos dimos cuenta, pero nos vamos sumando los cristianos a semejante barbaridad? Y hasta le hacen cumpleaños a los animalitos. Y yo no estoy hablando de tratar mal a los animales, estoy hablando de darle el lugar que le corresponde. Pero si todas las personas, en lugar de criar hijos, crían mascotas, ¿qué va a pasar con la humanidad? Se desaparece. Y si todos los cristianos entramos en el confort, y todos los cristianos decimos, bueno, que evangelice el pastor, el diácono o quien sea, va a pasar lo mismo, porque no me reproduzco. Y sin reproducción, el pueblo se muere. Así que un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es un aprendiz que se esfuerza. Un discípulo es un aprendiz que mira al maestro. Un discípulo es un aprendiz que tiene la mente creativa. ¿Por qué? Porque toma la palabra de Dios y la lleva a la práctica. Y algunas cosas más en cuanto a los discípulos. Si
Bueno, de hecho vemos en la Biblia algunos discípulos que estaban en secreto. Díganme un discípulo que se escondía y que fue a ver al Señor de noche. ¿Quién era? Pedro. No, era un maestro de la ley, perdón. Este era el Nicodemo. Y quería, sí, Nicodemo, era un maestro de la ley, pero quería ser discípulo. Ahora, ¿conocía las Escrituras? Sí. ¿Qué es lo que no conocía? Al Dios de las Escrituras. Porque la religión siempre estuvo. Entonces, cuando entendió, se confrontó con una frase que el Señor le dijo: Nicodemo, conoces mucho, tenés la cabeza llena, pero necesitas nacer de nuevo. Así que el discípulo es aquel que viene a ser parte, no el que actúa como un cristiano, sino el que nació de nuevo. Un discípulo es aquel que ama. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Y cómo debo amar? Como Él me amó. Es incongruente pensar en personas que dicen yo no puedo amar, pero soy hijo de Dios, cuando el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue hecho, cuando el Señor se ocupó de decirnos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Y cada uno de estos aspectos, usted toma 3 y 3, tienen que ver con mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, pero con ustedes. Así que no podría ser nunca que yo no pueda amar cuando el amor de Dios fue derramado en mi corazón por su Espíritu Santo y yo tengo que amar. Así que en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor. El tener amor hace que los discípulos, sus hijos, nos podamos soportar unos a otros, perdonar unos a otros, estimular unos a otros. Y es mi privilegio compartir como familia, pero mi responsabilidad alcanzar a otros para Cristo. Así que todos somos discípulos. Y el discípulo que no hace a otro discípulo no es discípulo. Cuando pensamos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, es una continuidad. Vayan y sigan haciendo. No es estático, es continuo. Ahora, normalmente vemos aquí en el pasaje y decimos, sí, el imperativo es id. No, el imperativo es haced discípulos. Ese es el verbo. Haced discípulos. No estoy hablando de hacer seguidores bautistas. No estoy hablando de ser seguidores de tal o cual iglesia. Estoy hablando de hacer discípulos. O sea, reproducir al maestro. ¿Y qué hago con el discípulo? Le enseño que guarde todas las cosas. Una señora me dijo, ¿el catecismo? Más o menos, sí. Mi catecismo es la Biblia. Le enseño que guarde todas las cosas que Él me enseñó. Ahora, es imposible que yo tenga un discípulo y le pueda enseñar lo que yo no practico. Porque no se enseña con palabras solamente, se enseña con hechos. Cuando pensamos en el Señor, Él 24/7 estaba con ellos y les enseñó. Entonces, les voy a mencionar algunas cosas nada más. Los judíos querían ser parte y el Señor los manda a nacer de nuevo. Así que usted puede decir, soy discípulo, sí, pero nació de nuevo. Todos los que dicen deben permanecer. Y permanecer es la palabra que el apóstol Juan más destaca. ¿En qué debo permanecer? En su palabra. Un discípulo tiene que crecer como creció el maestro. ¿En qué más debo permanecer? Conociendo su persona. ¿En qué más debo permanecer? En el privilegio de saber que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando permanezco en Él, puedo pensar como Él, y el que permanece en Él, anda como Él anduvo. Entonces, el discipulado es un estilo de vida. Y dice un escritor muy conocido, que como no hablo inglés, entonces el pastor se me va a reír, pero es Warren Wiersbe. ¿Se pronuncia así? No importa. Otra vez me dijo, ya no me entendió mi inglés. Warren Wiersbe, o Wiersbe, o algo parecido. Lo importante es que el tipo escribe bien. Dice, un discípulo no es uno solamente que aprende, sino también que participa. Los métodos son muchos, los principios pocos. Los métodos siempre cambian, los principios no. Y fíjense, un discípulo no es uno que solamente aprende, sino que participa. Una de las metas que nosotros tenemos como ministerio no es que la gente se llene la cabeza de conocimiento, sino que empiece a experimentar a Dios, porque
¿Se acuerdan de Timoteo? Están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Hay gente que tiene 40 años de asistir a una iglesia, pero nunca ha sido parte de la iglesia. Otros sí son salvos, pero nada más. Pero termina diciendo que hay muchos métodos. Claro, hace años atrás yo podía pararme en el centro y ponía un tablero y empezaba a pintar y a gritar sobre el Evangelio. La gente me escuchaba. Hoy me miran y se van. Si, casa por casa, si le tocan el timbre, ¿quién es? Testigo de Jehová. Así que ya sabemos que no le abrimos. Los métodos tuvieron que ir cambiando. Lo que no cambió es el fundamento de la palabra de Dios. Entonces hoy hay un evangelismo diferente. Hoy la iglesia crece como comenzó. Qué interesante. La iglesia comenzó con grupos pequeños en diferentes lugares. Casas, cuevas. Y miro el libro de los Hechos y veo a los discípulos orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Hoy la iglesia crece porque tengo un amigo. A ese amigo le gano el corazón, gano su confianza y le comparto de Cristo. Crece por relación. ¿Cambió el Evangelio? No, cambió la manera. Los métodos son muchos. Ay, pero ¿cómo vamos a tener una casa de familia y no un templo? No necesito un templo porque yo soy el templo. Los métodos siempre van a cambiar. Lo que no cambia es el Evangelio de la gracia de Dios, que tiene que incluir la obra de Cristo, muriendo en la cruz, derramando su sangre, limpiando todo pecado y resucitando. Tiene que incluir la gracia de Dios. Si no entiendo que es por la gracia de Dios, que no puedo hacer absolutamente nada y no me convierto en deudor cuando soy salvo, sino en alguien que alguien pagó por mí. Entonces, la obra de Cristo, la gracia de Dios y la fe. Mi fe, no, la fe que Dios me regala en el momento de ser salvo para que yo pueda colocarla en el lugar correcto. No vendemos Coca-Cola. Es tan fácil como esto. ¿Algún carpintero aquí? ¿Algún médico? No. Bueno, tengo una enfermera. Pero si el carpintero hace una raya acá, ¿con qué lo arregla? Pone masilla, lo pinta y problema solucionado. ¿Sí o no? Así que lo del carpintero está solucionado. Perfecto. Si el médico se equivoca en el diagnóstico y la gente se muere, ¿con qué lo arregla? Con tierra. Triste, ¿no? No hay opción, ¿verdad que no? Pero si nosotros no predicamos el Evangelio como tiene que ser, no compartimos la verdad de la gracia de Dios, no hay opción. Por eso tenemos que trazar bien la palabra de verdad. Así que no hay opción, porque es cierto, el médico no lo puede arreglar, el carpintero no lo puede arreglar, pero si yo no trazo bien la palabra de Dios, hay mucha gente que anda caminando hoy diciendo, yo ya recibí a Jesús, yo levanto las manos y canto, haga todo lo que usted quiera, pero no es lo que usted hizo, es lo que Cristo hizo. Así que como discípulos tenemos que compartir el verdadero mensaje, que incluye la obra de Cristo, la gracia de Dios, la fe, y nunca puede faltar de nuestro vocabulario la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Si usted no comparte de ese, nada más hace orar a las personas y simplemente la persona se va convencida, emocionada, como vimos los discípulos atrás, cuando empezamos. Ahora, cuando miro todo lo que tengo que hacer, a veces nosotros imitamos. Por ejemplo, yo veo un pastor y veo a veces muchachos, y me parece excelente, que imitan al pastor. Yo tuve un tiempo donde yo era el reflejo de la persona que me formó. Y está bien, porque la Biblia dice a través del apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a ¿quién? Entonces nos tenemos que imitar unos a otros. Pero también la Biblia dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Entonces Dios no quiere que hagamos un ministerio por imitación. ¿Dios quiere muchos Diegos? No, Dios quiere a Diego tal como es y personas que le imiten pero que después hagan la obra, no como él, sino mejor que él. Porque el discípulo supera al maestro. Al único que no puedo superar es al Señor. ¿Y cómo hago esto? Bueno, Dios no quiere un ministerio o un servicio por imitación, lo quiere por encarnación. Cuando puedo entender que tiene que haber en mí lo que tiene Cristo. Cuando yo me doy cuenta que Cristo vive en mí, que todo lo que hago lo hacemos juntos,
el ministerio es fácil. Y la Biblia dice que Dios me tuvo por fiel y me colocó en el ministerio. No, usted habrá escuchado esta frase alguna vez. ¿Y qué haces en la iglesia? No, no hago nada en la iglesia porque el pastor todavía no me dio un ministerio. ¿Escuchó esa frase? Claro que la escuchó. Usted no necesita que el pastor le dé un ministerio. Fuimos llamados a evangelizar y somos embajadores por medio de Cristo para que el mundo se reconcilie con Dios. ¿Y cuál es nuestro ministerio? El ministerio de la reconciliación. Todos los que estamos acá sin excepción tenemos que predicar el evangelio, hacer discípulos, hacer que la gente se reconcilie. Así que si no tenía ministerio, ya tiene uno. ¿Y sabe algo? Para entender ese ministerio y llevarlo a cabo, solo necesita nacer de nuevo. Ahora, cuando pensamos en el ministerio, vemos que el apóstol Pablo dice en Filipenses, haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero ¿qué hace Dios? Dios produce en nosotros dos cosas, el querer y el hacer. Así que si usted dice no tengo ganas de nada, ni de leer la Biblia, yo le desafío algo. Ore y dígale, Señor, ¿podés cumplir tu palabra? Y de golpe usted va a sentir la necesidad de querer y hacer. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida real y natural, así que usted no va a leer la Biblia para cumplir la meta del año. Usted va a leer la Biblia porque nació de nuevo, como un bebé que quiere leche. Usted va a querer orar porque nació de nuevo, porque como un bebé es natural. Nunca pensó que hay personas que siempre dicen, ¿qué tengo que hacer ahora que soy cristiano? Y entonces dice, tengo que actuar de esta manera, o actuar de esta manera, o actuar de esta manera. No, tenés que vivir en forma natural. ¿Y qué es vivir en forma natural? Seguir la naturaleza de Dios. Cuando yo entiendo que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, también entiendo que imito al Señor en todo y lo hacemos juntos. ¿A quién imita? Porque si mira al Señor, Él iba compartiendo todo el tiempo con personas, amándolas hasta con la mirada, impactando gente con la gracia. ¿Y qué hicieron los discípulos? Hicieron lo mismo. Ahora, para poder hacer eso, yo necesito algunas cosas. En primer lugar, conocer personalmente los recursos divinos. ¿Qué significa esto? Usted va al libro de los Hechos y ve a los discípulos ahí esperando la promesa, compartiendo todas las cosas en común, pero ve a Dios proveyendo y toda la transición que hay en el libro de los Hechos. Conocer los recursos divinos. Para conocer recursos divinos tengo que conocer a quien me dio ese recurso, y es Dios. ¿Conoce a Dios o habla de Dios? Qué pregunta, ¿no? Porque todos hablamos de Dios. Pero, ¿cómo te llamas? Emerson. Yo soy Raúl. Mucho gusto, encantado de conocerte. ¿Verdad que decimos así? Y no le conozco. Y tal vez nunca más veo a Emerson. Pero decimos encantado de conocernos. Eso es un dicho muy bonito, pero no es real. Porque el conocer a alguien implica que yo le pregunte cuántos años tenés, dónde vivís, qué te gusta, y pasemos tiempo juntos. Y dentro de un tiempo, cuando nos conocemos, empezamos a ser vulnerables unos con otros y podemos descubrir nuestro corazón. Para poder conocer y descubrir los recursos divinos, tengo que ser vulnerable y dejar que Él me cuente, yo le cuente y que no haya nada. Transparencia. Y eso sí es difícil, ¿eh? Pero a veces les queremos esconder a Dios. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y está bien que nosotros digamos, bueno, encantado de conocerte, pero necesitamos más que eso. En segundo lugar, ver las necesidades humanas con compasión. Yo veía ahora personas pidiendo, y está bien si yo les doy una moneda, pero también está bien si les doy una moneda y un folletito que hable de Jesús. Pero mejor estaría si le comparto la comida y le comparto el Evangelio. Cuando pienso en esto, pienso en el Señor Jesús. Veía las multitudes y tenía compasión. Es una de las palabras más fuertes que encuentro en la Biblia. Es la sensación interna poniéndote en la piel de la otra persona. Cuando empezó toda la migración venezolana, que ustedes la sufrieron también en Liberia, y la sufrimos, y lo digo con mucho cariño, la sufrimos porque ver semejante cantidad de personas, 3.500 personas por día aproximadamente pasaban por San José y venían por esta zona.
según los datos oficiales. Niños pasando el Darién, personas mayores con hambre. Como iglesia nos organizamos en San José para poder llevarlos al lugar y llevarles comida, ropa, medicina y el Evangelio de Cristo. Porque teníamos dolor en nuestro corazón de ver lo que estaba pasando. Y yo creo firmemente que la iglesia tiene que tener presencia en la sociedad. Pero ¿qué hubiera pasado si solamente le llevamos comida, le llevamos bebida, le ponemos ropa caliente, pero no le predicamos el Evangelio? No cumplimos la función y no estamos viendo las necesidades con compasión. Entonces, vimos eso, siguiendo el ejemplo de Jesús. Ahora, una más. Estar dispuesto a ser los canales de los recursos de Dios. ¿Qué es un canal? ¿Qué es un canal? No el canal 36 de acá, que ahora estamos de moda. Un canal es el medio por el cual pasa algo. Nosotros, otra vez, somos distribuidores. Somos los canales, pero para eso necesito estar dispuesto. Por ejemplo, la familia prestó su hogar. La familia fue el canal para que hoy nos podamos reunir. Podría haber dicho no, claro que podía decir que no, porque es su casa, puede hacer lo que quiera. Pero como entendieron que esta no es su casa, sino que esta casa le pertenece al Señor, fueron los canales por medio de los cuales están mostrando amor para suplir necesidades. Pero eso aplica en todo aspecto de la vida. ¿Estás dispuesto a ser un canal por el cual otros conozcan a Jesús y por el cual los que conocen a Jesús puedan crecer al lado suyo? ¿Hasta dónde? El discípulo crece como crece el maestro. Y el maestro tiene que crecer hasta que sea conformado a la imagen de Jesús. Para eso fuimos hechos. Cuando miro la Biblia habla siempre de ser formados a la imagen de Jesús. Y simplemente Dios se lleva la gloria. Vaya conmigo a San Juan, por favor, capítulo 21. Yo sé que da para mucho más, pero le estoy dando un pincelazo para que usted pueda estudiar. Y en San Juan 21 es muy particular. Y aparece un personaje que nosotros hubiéramos desechado. ¿Qué haces si un amigo íntimo que comparte con vos todo y que dice, tranquilo, mi vida pondré por ti, y después, no lo conozco, no tengo idea quién es? Pero ¿cómo? Si tu vida ibas a poner por él. Ah, sí, pero yo con este no tengo nada que ver. ¿De quién estoy hablando? De Pedro. De Pedro. Qué interesante es ver a Pedro. Porque nosotros, si alguien nos falla, los descartamos. Jesús no hizo eso. De hecho, vemos a Pedro que en todo momento le avisan las cosas que iban a suceder. Avísenle a Pedro que yo resucité. Pero aquí vemos a Pedro, y usted conoce el pasaje, y el Señor le dice, Pedro, ¿me amás? Y yo pienso en ese cambio que estaba viendo el Señor siendo juzgado, Pedro tratando de negar, y de golpe se miran, y esa mirada del Señor fue una mirada de cariño, sí, pero de corrección también. Y Pedro se dio cuenta que se había equivocado, y una vez que el Señor lo corrigió, lo perdonó y se olvidó. Porque el perdón de Dios implica olvido. Ahora, vemos a Pedro. Pedro, ¿me amás? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amás? Bueno, Señor, vos sabés que, porque cambia la palabra en griego ahí, y ya no es, sí, Señor, tú sabes que te amo, sino, Señor, te quiero. ¿Y cómo termina? Señor, ¿sabes cómo te fallo? Sabes todas las cosas. Y nosotros más de una vez hacemos como Pedro. Ahora, pensando en los discípulos, dejándole todo, le siguieron. Y fíjense, dejándole todo, le siguieron. Versículo 15 en adelante cuenta todo lo que estaba pasando con Pedro, pero después vemos a los discípulos haciendo algo. ¿Qué estaban haciendo en ese pasaje? Estaban pescando. ¿Cómo que estaban pescando? Fíjense conmigo, cuando iba amaneciendo, versículo 4,
Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cómo que no sabían que era Jesús? Si habían convivido con él. Una persona que no está en íntima comunión con el Señor no puede disfrutar la gracia de Dios. Y les dijo, ¿tienen algo de comer? Echen la red a la derecha. ¿Se acuerdan la que vimos antes? En Lucas 5 es el mismo pasaje donde habían visto un milagro y se ve que se olvidaron. Y otra vez está la palabra de Dios, echen la red y van a pescar. ¿Qué hizo el Señor? Les das de comer. Y en el versículo 10 dice, trae todos los peces que acabáis de pescar. ¿Y cuántos pescaron? 153. Ahora, mi pregunta es, estos mismos discípulos habían dejado todo para seguirle, pero acá aparecen pescando. Uno de ellos tomó la iniciativa para ir a pescar y los demás le siguieron. Qué importante es el discipulado, porque el discipulado también es influencia. Uno de ellos tomó la iniciativa y después le siguieron. La gente que le sigue a usted, la gente que te sigue a vos, ¿a dónde va a ir? Hacen lo que ven, hacemos lo que vemos. Entonces, por eso empecé preguntando, ¿qué tienen guardado? Porque si quiero hacer una aplicación práctica, los discípulos habían guardado sus herramientas para pescar. Y todos nosotros tenemos guardado algo en nuestro corazón. Y la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Si Dios no tiene mi corazón, no tiene nada. Dios no quiere otra cosa que mi vida rendida a sus pies. En el año 83 Argentina entró en guerra con Inglaterra y los que teníamos 18 años en ese momento, todos que pensamos que éramos los héroes que íbamos a ganar la Inglaterra. Hasta que la guerra se terminó, Argentina perdió y tuvimos que rendirnos. El que se rinde, ¿qué opciones tiene? Ninguna, absolutamente ninguna. En ese momento la bandera argentina se tiró al piso, se levantó la bandera inglesa y el que dominaba en las Islas Malvinas eran los ingleses y había que hacer lo que ellos decían, no te iba mal. Y no había discusión. ¿Por qué? Porque nos rendimos. ¿Cuántas veces se rindió usted ante el Señor? Porque el que se rinda no tiene opción. Cuando yo me rindo es para dejar que Él gobierne. ¿Ya se rindió? Así que, pensando en un discípulo, y todos los que estamos aquí somos discípulos, que tenemos que hacer discípulos que hagan discípulos, creo que necesitamos aprender un compromiso. Tengo que ir transfiriendo mi vida en la vida de otros. Sin Cristo no hay esperanza. Y están en un lugar estratégico de Costa Rica para alcanzar personas con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, somos canales que distribuimos y no fabricantes. ¿Vamos a orar? Señor, yo te ruego que por tu palabra nos desafíes a entender de una manera clara la gran comisión. A entender, Señor, que como discípulos tenemos que transferir nuestra vida en la vida de otros. Y querido Señor, gracias por lo que hablaste,